El Gran Premio de Gran Bretaña ha comenzado con la primera sesión de los entrenamientos libres y una que podría haber sido muy importante porque los segundos hay pronóstico de lluvia. Podría llegar a llover, incluso ha llovido en los libres 1, aunque los libres 2 hablaremos más adelante. Vamos a contaros qué es lo que ha ocurrido en esta segunda sesión de entrenamientos libres. Una segunda sesión muy importante y además muy interesante debido a la presencia de pilotos no titulares en la parrilla. Así que vamos a dar comienzo con lo que ha sido este entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Gran Bretaña, acogidos en el circuito de Silverstone, uno de los circuitos más míticos que llevan estando en la Fórmula 1 desde el comienzo, y que además llegábamos con mucha tensión puesta sobre Lando Norris, perseguidor en el Mundial de Max Verstappen, que en la última carrera ya sabemos que ambos colisionaron. También antes de dar comienzo, la realización se fijaba en un George Russell, que fue el último ganador, y por supuesto en algunos de los pilotos rookies se iban fijando, como es este caso de Franco Colapinto, piloto argentino. Por fin vuelve a haber presencia de un argentino en Fórmula 1. La sesión daba comienzo con Russell siendo el primero en salir, y la realización ahora se fijaba en otro de los pilotos no titulares que estaban en esta sesión, en este caso Oliver Behrmann, que recientemente ha sido contratado con Haas para la próxima temporada. También veíamos a Lando Norris salir con muchas parrillas para probar las nuevas piezas que ha traído. Por cierto, Lance Stroll tenía problemas con los pedales e incluso tenía que volver a ser reajustados, y veíamos a otro de los pilotos no titulares en pista, como era Jack Doohan, sustituyendo en este caso a Pierre Gasly y por supuesto hijo del mítico Mick Doohan. Y por último veíamos también a Isaac Hadjar, que estaba sustituyendo a Checo Pérez, que por cierto, os gusta el nuevo Red Bull, ha sido la primera vez que lo hemos visto en pista y la verdad que me ha sorprendido, me lo esperaba diferente por cómo lo habíamos visto. Veíamos a Checo Pérez también viendo cómo cuidaba su coche el francés. Subidos en el coche de Oliver Behrmann teníamos esta nueva cámara que ya sabemos ha estado probando en varias carreras y que a mí personalmente me encanta, y conseguía Oliver Behrmann cerrar una vuelta que no era mala. Ha sido el piloto no titular que mejor ha rendido, también porque, bueno, ya ha estado en varias sesiones de entrenamientos libres 1. Russell, que mejoraba para ponerse en primera posición con neumáticos duros, aunque fijaros en esa bandera amarilla, era provocada por un Yuki Tsunoda que se salía en la curva 7 hasta el punto de provocar una bandera roja porque se quedó estancado en la grava y no podía salir. El piloto estaba, por supuesto, bien. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, pues llegando a esta curva 6 y 7, es una curva complicada, hay diferentes maneras de trazarla y perdía el control del coche, neumáticos fríos, pista muy fría porque hacía mucho frío también, y entonces pues trompeaba. Fijaros este punto como está ahora mismo trompeando hasta acabar dando la vuelta y quedarse estancado por la grava. Como digo, el propio piloto salió por su propio pie, tuvieron que retirarlo, tardaron bastante, pero se volvió a la acción con todos los pilotos saliendo, como por ejemplo también Fernando Alonso haciéndolo con neumáticos duros. Me ha parecido muy interesante la estrategia que ha llevado Aston Martin, que han usado duros en Alonso y medios en Stroll para hacer comprobaciones distintas. Lo ha comentado Pedro de la Rosa, porque hay amenaza de que los libres 2 puedan ser bajo lluvia. Veíamos a Oliver Behrmann y a un Haas que estaba rebotando muchísimo. Traen grandes mejoras Haas, veremos qué tal funcionan. E íbamos viendo también como algunos pilotos llevaban parafina, en este caso Max Verstappen. Se han hecho muchas pruebas aerodinámicas. También veíamos casi perder el control del coche a Lando Norris en esta salida de la curva 5, que tenía que utilizar toda la escapatoria, y subidos en el coche de Franco Colapinto, después de unas pocas vueltas en las que no había realmente tampoco tirado, habían sido vueltas de instalación, ya hacía una vuelta sí que tirando, quedándose a 3 segundos, pero obviamente iba con mucha carga de combustible, como lo han hecho la gran mayoría de pilotos no titulares. El único que a lo mejor ha tirado un poco más es Oliver Behrmann, que fijaros que además solo habíamos pasado 20 minutos de sesión y le montaban un neumático blando, y eso hacía que podía subir hasta la 5ª posición. Hamilton con el duro mejoraba y se ponía primero, 3 milésimas de diferencia en este punto con su compañero de equipo. Vemos que Wang Yuzu se quejaba de que estaba también su coche saltando mucho, sobre todo en la curva 1 y 9, y es que rebotaba mucho. Está volviendo el problema del porpoising, ya no es solo Ferrari, lo hemos visto en el Haas, y la verdad que el Sauber ha botado bastante, mientras que Lando Norris, que estaba empezando de una forma bastante calmada, iba poco a poco consiguiendo la velocidad, cerraba su vuelta en 8ª posición, mientras que Carlos Sainz conseguía mejorar el tiempo de los Mercedes, que seguían siendo los líderes hasta el momento, para ponerse en primer lugar. Íbamos viendo a los primeros neumáticos blandos y le veíamos a Valtteri Bottas, después de que ya lo hubiera hecho Behrmann, para ponerse en 6ª posición, mientras que nos repetían una repetición de Lewis Hamilton, y que me ha parecido muy interesante porque realmente aquí los neumáticos que más sufren son los delanteros, y habitualmente es el izquierdo, pero parecía que tenía más desgastado el derecho. Además seguían con la
repeticiones de Hamilton y veíamos también a un Mercedes yendo muy bajo, saltando muchas chispas. Mientras que Verstappen con el medio conseguía mejorar el tiempo anterior de Sainz con duro para ponerse en primera posición. Lo mismo hacía Leclerc, que se ponía en tercer lugar. Pusieron los Red Bull y los Ferrari un neumático medio cuando habían empezado a salir con neumático duro, en lugar de poner un blando como sí que hizo Hülkenberg, para mejorar hasta la sexta posición. Mientras que veíamos problemas de tráfico, en este caso era Jack Doohan, que se encontraba con Lance Stroll esperando a que pasase, pero claro, estaba en una mala situación y el australiano se quejaba bastante. Mientras que Norris, ahora montando el neumático blando, conseguía mejorar y ponerse primero, mejoraba el tiempo de su compañero de equipo, que en este punto ya había cerrado vuelta antes y había sido segundo. Por cierto, también quien había cerrado vuelta era Fernando Alonso, que no le enseñó la retransmisión, pero mejoró hasta la, en este caso, quinta posición, hasta que también le superó su compañero de equipo, vueltón de Lance Stroll, para ser en este caso segundo, a una décima de Lando Norris, a una décima por delante en este caso de Oscar Piastri. La realización volvía a enseñarnos a Checo Pérez, que tenía una cara, pues bueno, quiere subirse al coche, por supuesto. Russell con medios, y fijaros que se queda 4 segundos porque está haciendo tanda larga. Ni los Mercedes, ni los Ferrari, ni los Red Bull han puesto neumático blando a final de sesión, bastante interesante, mientras que McLaren y Aston sí lo ha hecho. Luego íbamos viendo algunas repeticiones y veíamos cómo ha habido problemas también de tráfico. Fijaros que estamos subidos en el coche de Carlos Sainz, delante tiene a su compañero de equipo, que está siendo bloqueado ambos por Fernando Alonso. Nos fijamos aquí cómo está también ahí, ahora sí Alonso deja pasar, pero habían estado bastantes metros por detrás. Y subidos en el coche de Leclerc desde antes, fijaros que esta es la curva 7, donde se había salido, por ejemplo, al principio de sección Tsunoda. Aquí está siendo bloqueado por Fernando Alonso. Veíamos de repente que Oscar Piastri se quedaba parado en pista, no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo, y comentaba por radio que tenía un problema hidráulico, no podía seguir. Ahora bien, fijaros que está justo delante la entrada a boxes, entonces va a intentar llegar para agilizarlo todo y que el equipo tuviese ya el coche, pero claro, aquí ya puede aprovechar que hay una bajada, entonces aunque no esté pudiendo acelerar, podría haber llegado, pero claro, esa bajada al final hay un punto en el que ya no es bajada, ya no seguía teniendo velocidad y se quedó parado en el punto en el que estamos viendo, hasta el punto de que se tuvo que cerrar el pit lane. Ahora veremos qué es lo que ocurrió con él, pero empezaron a enseñarnos algunas repeticiones, como es el caso en este caso de que Charles Leclerc casi colisiona con Stroll en Maggots y Beckett. Ahora ya sí vemos a Oscar Piastri que cerraron el pit lane para que los comisarios pudieran empujarlo hasta dentro, y ya estando una vez dentro fue McLaren, los propios mecánicos de McLaren, quienes fueron a recogerlo y ya lo metieron en boxes. La sesión estaba por finalizar, ya los pilotos estaban terminando sus últimas vueltas con los neumáticos, todas las vueltas estaban ya a este nivel siendo bastante lentas, y nos enseñaban la diferencia entre Norris y Stroll en la curva 16 y 17, que es en la chicane, que vemos que hay un mini error de Stroll y ahí pierde una décima, que es lo que ha acabado perdiendo. Si no hubiera sido por esa décima, quizá podría haber estado incluso Lance Stroll en primera posición. También veíamos a Jack Doohan, que en los últimos minutos le ponían parafina en el alerón trasero, hay parafina totalmente roja que se ve bastante, y también nos enseñaban una repetición de Isaac Hadjar, que estaba en medio de la pista, en medio de la trazada, y fijaros el bloqueo que tuvo que meter Lando Norris, que casi encima pierde la parte trasera del coche. En este punto le estaba deslizando por encontrarse al francés. Luego, por cierto, por supuesto, también pedía disculpas por ese incidente al británico. La realización se fijaba cuando terminaba la sesión en un Lance Stroll, porque sorprendía mucho por estar en este grafismo, y es que Lando Norris lidera, Stroll segundo, y acompaña a la dupla de McLaren, Oscar Piastri, en tercera posición. Pero no solo sorprende que Stroll está segundo, sino que Alonso está incluso sexto. Han quedado bastante bien. Verstappen ha sido cuarto con medios, Russell quinto con medios y Alonso sexto sí que con blandos, pero no muy lejos de ninguno de los dos McLaren. Por supuesto, estamos en libres 1, cojamos esto con pinzas, no es representativo. Hamilton séptimo, luego los dos Ferrari, Leclerc y Sainz, y cerrando las 10 primeras posiciones encontramos al Alpine de Esteban Ocon. Fuera de los 10 primeros puestos nos encontramos con Hülkenberg, Bottas, Ricciardo, Oliver Berman siendo el rookie, el piloto no titular que más arriba ha estado, Guan Yu Zhou, Albon, Doohan, Colapinto, Hadjar, y el último piloto ha sido Tsunoda, que solo ha rodado las primeras vueltas hasta quedarse parado. Esto ha sido todo por este vídeo, esto ha sido todo el resumen que hemos estado teniendo. Por supuesto, os tenemos que comentar también algunas que otras imágenes, lo que siempre os enseñamos también de los sectores y a las velocidades punta.
puntas. Fijaros que en cuanto a sectores vemos que los Aston Martin están muy fuertes en el primer sector, habiendo hecho morado, habiendo hecho el récord Lance Stroll en el primero, que también aquí demuestra, porque en el segundo están muy bien, que donde más sufren es el tercero, claramente, que es donde más atrás están. ¿Qué es el tercero? Pues sobre todo es esa última chicane de baja velocidad, es el punto de velocidad más bajo prácticamente todo el circuito, junto a lo mejor la curva 4, 5 y 6, son las curvas más lentas y es ahí donde más está sufriendo Aston Martin. En cambio, en las curvas rápidas es donde más fuerte están rindiendo. Veremos cómo evoluciona el resto del fin de semana. También, por supuesto, los Ferrari, los Verstappen y los Mercedes han utilizado blandos, pero bueno, Verstappen lidera el segundo sector y Russell lidera, ha hecho morado en el tercer sector. También es un circuito muy exigente con los neumáticos y ha habido ocasiones en el pasado incluso que el medio era mejor neumático para hacer vuelta rápida porque aguantaba más a lo largo de la vuelta. Así que bueno, también eso también puede llegar a jugar en favor de ellos. En este caso estos son los sectores que hemos tenido y aquí nos encontramos las velocidades puntas, sobre todo el speed trap, siempre es lo que os digo. Es el mejor punto de velocidad para comparar, que es en cuanto a la recta. Esta es la recta de DRS, la que hay en el final del segundo sector, comienzo del tercero, después de Magos y Beques, está aquí situado el Speed Trap. Vemos que los dos McLaren han liderado, los dos Aston Martin están muy cerca y en general los motores Mercedes, los 6 motores Mercedes son los que lideran. El primer motor que no es Mercedes es el séptimo, es Bottas, que es con el Ferrari. Así que bueno, veremos qué tal acaban rindiendo aquí, que el motor también es bastante importante en este circuito. Hemos visto muy bien a Aston Martin, traen las novedades en el alerón delantero que os contamos, las ha contado bastante bien Pedro de la Rosa, que es en la parte del morro, tiene una forma más de cuchara en esta ocasión, con lo cual genera más carga aerodinámica y mejora el flujo del aire en teoría. Pero bueno, más allá de ahí, la verdad que aparte de unas actualizaciones en el freno, no hay más novedades, así que veremos si son capaces de mantener este rendimiento, que no creemos que pueda ser, pero sí que puede llegar a ser un fin de semana algo mejor que los que hemos visto en el pasado. Empezar ya fuertes es bueno para Aston Martin. De McLaren no hay nada que comentar, ¿no? Desde luego que últimamente están siendo el coche más rápido en general y han empezado bien, han empezado fuerte. Por supuesto que habrá que ver la comparativa contra Red Bull, que no han tenido el neumático blando, pero desde luego que sí que esperamos que estén en esas posiciones. Muy bien Mercedes nuevamente, los he visto también bastante estable, bastante cómodos, veremos en siguientes sesiones, pero ha sido también un buen arranque y poco más os podemos comentar de esta primera sesión de los entrenamientos libres. Déjame en los comentarios qué te ha parecido y quién crees que hará mañana la pole, qué crees que veremos en los segundos entrenamientos libres que podrían ser pasados por agua, pero sí que interesantes para los equipos porque la carrera hay altas posibilidades de que llueva, así que estad muy atentos para lo que ocurra en la segunda sesión que veremos hoy en Silverstone. Si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.